Día 4. Batallas y bendiciones. Nunca olvidaré una charla que escuché hace alrededor de 30 años. El orador comenzó diciendo que la vida cristiana es batalla y bendición, 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 batalla y bendición. En aquel momento pensé, ¿por qué insistirá tanto? ¿Acaso nunca terminará? Pero el orador destacaba algo memorable y profundo. Cuando estamos en la batalla es difícil creer que alguna vez concluirá. Cuando estamos en un periodo de bendición, podríamos tener la expectativa de que continúe por siempre. Pero la vida no es así. Hay batallas y bendiciones. Rick Warren comenta que en el pasado solía pensar que la vida cristiana era una sucesión de batallas y bendiciones, pero ahora considera la vida como algo que avanza en dos vías. En algún momento determinado hay bendiciones, pero también batallas que enfrentar. Ofrece el ejemplo de una gran bendición que llegó a través de la publicación de Una vida con propósito, texto que se convirtió en un libro cristiano que más rápido se ha vendido en todos los tiempos, el cual le supuso tener una influencia enorme. Pero al mismo tiempo descubrió que su esposa Kate tenía cáncer. En una vía tenía una gran bendición, en la otra una batalla enorme que enfrentar. Proverbios 1 del 1 al 7. En este pasaje nos habla de aprender a navegar a través de las batallas y las bendiciones. El propósito del libro de los Proverbios se afirma desde su comienzo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Ofrece sabiduría práctica para todos, tanto los inexpertos como los sabios. Estos proverbios indican cómo suele funcionar la vida. Hablando en general, la gente que es piadosa, moral y laboriosa cosechará recompensas y bendiciones, pero no es algo que se garantice aquí en la tierra. Proverbios es un libro práctico y de consejos sabios, aprendidos en base a una vida de experiencia. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina, dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana. El propósito del libro es capacitarnos para recibir dirección. La sabiduría es el arte de dirigir a través de las batallas y las bendiciones de la vida y vivir hábilmente sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Tener sabiduría, expresa Joyce Meyer, es decidir hacer ahora aquello que luego nos hará sentir felices. La sabiduría comienza con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento. El temor del Señor puede traducirse como reverencia. Significa respetar y honrar al Señor como Dios. La lección más importante que puedes aprender sobre la vida es comenzar con Dios. Señor, ayúdame a aprender el arte de navegar a través de las batallas y las bendiciones que tengo por delante. Aprende cómo Jesús sobrellevó las batallas y las bendiciones. El ministerio de Jesús comenzó con la bendición del Espíritu Santo en su bautismo, pero como suele ocurrir luego de grandes experiencias con el Espíritu Santo, de inmediato llegaron las batallas. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba, dice el Evangelio de Mateo 4, versículo 1. Las tentaciones empezaron con las palabras «si eres el Hijo de Dios». El diablo tentó a Jesús para que presumiera de su identidad y por ende pusiera a prueba a su Padre. A veces el diablo se aproxima a nosotros y nos dice, si eres cristiano, entonces eres mejor que los demás. O si Dios perdona todo, no importa cómo vivas. Debes responder de acuerdo al ejemplo de Jesús. Jesús enfrentó 3 tentaciones poderosas. Gratificación instantánea, financiera. Hay ciertas cosas que ofrecen gratificación instantánea, pero luego te dejan con una sensación de vacío. Jesús se había preparado mediante el ayuno durante 40 días y 40 noches. Después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. Le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque el pan es necesario, no es suficiente. Las cosas materiales nunca pueden satisfacernos por completo. Existe un hambre espiritual profunda que solo puede verse satisfecha por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos recibir
un periódico alimento espiritual aún más que la comida física cotidiana. Búsqueda de atención, entre paréntesis religiosa. Acto seguido, el diablo presentó a Jesús el reto de arrojarse desde el punto más alto del templo. Entre otras cosas, era una tentación de hacer algo dramático, aunque no productivo, para llamar la atención. El diablo incitó a Jesús mediante el Salmo 91, un versículo fuera de contexto. Jesús le recombinó con uno que estaba en su contexto. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Los medios erróneos, entre paréntesis, política. Tercero, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció diciendo, si te postras y me adoras. Era la tentación de sentirse insatisfecho con Dios y embarcarse en un programa de manipulación inescrupulosa para lograr sus fines por medios erróneos. Jesús respondió, vete, Satanás. Respaldó su reprimenda con una tercera cita de Deuteronomio, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús respondió a cada tentación con un versículo del Deuteronomio. Quizá durante aquel tiempo en el desierto había estudiado esos capítulos. Explorar la Biblia permitirá que sus páginas te revelen el carácter de Dios y su cuidado amoroso por ti, profundizando tu relación con Él. Esto te protegerá contra las mentiras del diablo y te ayudará a resistir la tentación. Al final de estas batallas, Jesús disfrutó de la bendición de ángeles que acudieron a servirle, pero el periodo de bendición no duraría mucho. Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado. Tuvo que ser devastador para él saber que su primo había sido encarcelado debido a su predicación. No obstante, Jesús no se intimidó. Comenzó a predicar el mismo mensaje que había ocasionado el arresto de Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Fue audaz y valiente frente a las batallas. La vida no es solo una cuestión de andar a la defensiva frente a los ataques, también hay que realizar avances positivos. Jesús tenía una misión. Comenzó a formar un equipo para dicha misión, llamando a sus primeros discípulos. Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Eran tiempos emocionantes. El comienzo del ministerio de Jesús fue un periodo de gran bendición. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús en la batalla y la bendición, que pueda aprender tu palabra de modo que responda correctamente ante la tentación y sea valiente al proclamar el mensaje de Jesús. Aprende cómo otros han lidiado con las batallas y las bendiciones. Los creyentes debemos ser gente positiva. En este pasaje vemos, al igual que en el conjunto de la Biblia, que las bendiciones tienen más peso que las batallas. De los 4 grandes temas abordados en este pasaje y en toda la Biblia, solo uno es negativo, la caída que conduce a las batallas. Los otros 3 tienen que ver con la bendición positiva. La creación. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios. En toda vida humana hay una nobleza y dignidad. Cada vida es de inmenso valor. Esa es la razón por la que quitarle la vida a alguien tiene consecuencias graves. Debemos tratar a cada ser humano con respeto y dignidad. La caída. Noé enfrentó una gran batalla, el diluvio y la destrucción de casi toda la humanidad. Llovió durante 40 días y 40 noches, exactamente el mismo periodo de tiempo que las tentaciones de Jesús. El juicio de Dios vino por la gravedad del pecado. Las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Redención. Pese a la batalla del diluvio, Noé disfrutó la bendición del amor de Dios, aunque solo quedaron con vida Noé y aquellos que estaban con él en el arca. A través de la lente del Nuevo Testamento vemos que el arca es una imagen de lo que implica ser bautizado en Cristo. Quienes viajaban en el arca estuvieron a salvo. Quienes habitan en Cristo están a salvo. En Cristo están a salvo. Dios bendijo a Noé y sus hijos. Dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Glorificación. Dios estableció un pacto con ellos. Al contemplar un arco iris, vemos un recordatorio del pacto de Dios con nosotros. Compromiso que en última instancia lo llevó a la cruz. La sangre del nuevo pacto. Es un pacto para siempre hacia la eternidad. Señor, gracias porque en última instancia tus bendiciones sobrepasan las batallas. Ayúdame a recordar que mis batallas leves y momentáneas me reportan una gloria eterna que sobrepasa largamente mis circunstancias difíciles. Pipa añade,
Respecto a Génesis 7:8, ciertamente Noé era un anciano, 600 años de edad, cuando comenzó su vida laboral. Nunca es demasiado tarde. Proverbios capítulo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Mateo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Génesis capítulo 7. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras. Pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. De los animales puros e impuros, de las aves, de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca de Noé sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras.
Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastra por el suelo y todo ser humano. Pereció, todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Génesis 8. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes 10 pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 50 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado al otro a la espera de que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo al arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma afuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Génesis 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque
el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense. Multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré el pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Bueno, hasta ahí llega la lectura del día de hoy. Te invito a que tomes un tiempo para orar, reflexionar en lo leído y que espero que en este tiempo del reto 366-2024 el Señor te esté hablando. Bendiciones.